Tengamos feliz sábado. En esta ocasión vamos a estudiar en la escuela sabática, vamos a iniciar un seminario y lo vamos a hacer por 2 sábados seguidos. Vamos a tocar la primera parte en la escuela sabática y la segunda parte en el culto divino. El próximo sábado seguimos con el seminario. Vamos a orar primeramente para pedir la bendición de Dios para después entrar de lleno al estudio. Querido y amante Padre, Dios eterno, Rey de la misericordia, Dios de justicia, Rey de paz, permite que en esta mañana, aquí reunido un grupo de tus hijos, podamos ofrecerte verdaderamente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra fuerza, todo en adoración para la honra y gloria tuya en este día especial. Ayúdanos en este día a que podamos ser bendecidos recibiendo tu palabra de lo alto. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos esto. Amén. Amén. El seminario va a llevar por nombre, vamos a copiarlo ahí en la pizarra para que ustedes lo puedan escribir. Vamos a copiarlo. Se va a llamar engaños religiosos. Engaños religiosos de los últimos días. Y vamos a ver como tema 1, este es el nombre del seminario, ¿verdad? Pero el tema de esta mañana, tema número 1, se llama los instrumentos satánicos. Los instrumentos satánicos y el detector de engaños. Repito, el nombre del seminario aparece descrito ahí en la pizarra y se va a llamar o se llama Engaños religiosos en los últimos días, y el tema de hoy, el número 1, se llama instrumentos satánicos, los instrumentos satánicos y el detector de engaños. Vamos a abrir la palabra de Dios para iniciar nuestro estudio y vamos a irnos al último libro de la Biblia, como es Apocalipsis. Vamos a buscar ahí el capítulo 12 y el verso 12 de Apocalipsis. Busquemos en nuestra Biblia Apocalipsis 12 para introducirnos en el estudio y solamente el versículo 12. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12, el verso 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En otra versión dice que le queda poco tiempo, ¿verdad? Apocalipsis, repito, 12 para introducirlo en el estudio de esta mañana. Entonces dice el versículo, la parte final nos interesa, pero también podemos describir un poquito la primera parte, cuando dice, por lo cual alegraos cielos los que moráis en ellos. Quiere decir que los cielos quedaron muy alegres cuando Cristo Jesús venció a Satanás en la cruz. Ahí ese es el contexto de este versículo. Los cielos quedaron alegres, se regocijaron los ángeles, se regocijaron los mundos no caídos con la victoria que Cristo había obtenido sobre el enemigo de él, Satanás. Pero venía un problema. Cristo había sido vencedor,
Pero ahora Satanás había sido vencido por Jesús, pero ahora Satanás iba a hacerle guerra abierta a la iglesia aquí en la tierra. Entonces dice que el diablo desciende para hacer guerra aquí en la iglesia y sabe que a él le queda poco tiempo, y en ese poco tiempo va a lanzar toda su ira, va a usar toda su astucia, va a usar toda su artimaña para poder tratar de derrotar, de destruir a la iglesia aquí en la tierra y el mundo. Pero hay una pregunta que debemos de plantearnos que está dentro del estudio. Voy a copiar en la pizarra para que ustedes también la puedan copiar. ¿Cuál ha sido el arma? La pregunta es, ¿cuál ha sido el arma que siempre Satanás ha usado? Que siempre Satanás, ¿verdad?, ha usado que le ha dado mucho éxito. Ha usado que le ha dado mucho éxito. ¿Cuál ha sido el arma que siempre Satanás ha usado que le ha dado mucho éxito? Eso es importante para arrancar el estudio y el seminario hoy. La palabra de Dios da la respuesta. En la Biblia encontramos la respuesta clara del arma que siempre ha usado Satanás desde el principio, y esa misma arma Satanás siempre la va a usar, ¿verdad? Y vamos a irnos a San Juan 8, al Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, por favor, el Evangelio de San Juan, y vamos a ver el capítulo 8, el verso 44, por favor. San Juan 8, 44. Amén. Dice la palabra de Dios, Jesús dirigiéndose a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice a los fariseos. Como quien dice, ustedes son hijos del diablo. Mire qué clase de palabra más dura, ¿verdad? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, Satanás, de palabras de Jesús. Ha sido homicida. ¿Qué quiere decir homicida? Ha sido asesino desde el principio, Satanás. Pero dice el versículo que la parte más importante que queremos ahorita, ese versículo tiene mucho significado y mucha profundidad, pero solamente vamos a ahondar la última parte. En la parte que dice, y no ha permanecido en la verdad, Satanás, porque no hay verdad en él. Oiga bien, repito, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Desde cuándo miente Satanás? Desde el principio. Desde cuando estaba en los cielos, ahí mintió Satanás. Su carrera de mentira la comenzó ¿dónde? En los cielos. Donde primero tergiversó el carácter de Dios, ¿verdad? Acusó a Dios, allá lo acusó. Tergiversó el carácter de Dios, puso en mal a Dios ante los ángeles y ante los seres no caídos con las mentiras y engaños. Desde ahí comienza la carrera de mentiras de Satanás, que se ha propagandizado durante muchos miles de años. Pero eso fue en los cielos, cuando él empezó su carrera de mentira. Pero después aquí en la tierra, Satanás continuó esa carrera y engañó primeramente a la primera pareja. Vamos a hacer un recuento, un poquito, ¿verdad?, de historia, al Génesis, vamos, al capítulo 3, un poquito la historia de la caída. Es interesante, ¿verdad?, eso a la hora de abordar este tema.
Y vamos a ver en el Génesis 3, el versículo del 1 al 6. Vamos a verlo en Génesis 3, del 1 al 6. Y vamos a ver ahora, ¿verdad? Ya había transcurrido mucho tiempo. Recordemos que dice la Biblia que Satanás fue arrojado a la tierra, ¿verdad que lo dice? Apocalipsis 12, el versículo 9 dice eso, que Satanás fue arrojado a la tierra. Y cuando vino aquí a la tierra, quiso seguir y siguió, podemos decirle, con su carrera mentirosa. Entonces vamos a ver cómo hizo caer a la primera pareja. La Biblia lo describe de esta manera. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, una pregunta que hace la serpiente, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4, responde Satanás. Entonces la serpiente, por medio de la serpiente, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué interesante esto, ¿verdad? El diablo primeramente se presentó. Bueno, antes de que se presentara, se diera esta situación, ya Dios había advertido a la primera pareja de la caída de un ser, de un ángel ahí en los cielos, y que se había atraído a la tercera parte de los ángeles del cielo. Le advirtió y le dijo que él iba a llegar y que estuvieran listos, que estuvieran vigilando y que no se separaran para que no fueran engañados, porque el diablo era mentiroso y engañador, que cuidado con su astucia los hacía caer, los hacía pecar. Les advirtió Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Amós 3:7, Dios no hace nada sin que antes advertir, dice, Dios no va a juicio sin que antes advierta a sus siervos los profetas, ¿verdad? Dios no hace nada sin que antes advierta. Entonces aquí dice en el verso 1, y miremos bien la manera como Satanás se presenta. Dice que es el padre de la mentira, el padre del engaño, lo describe la Biblia. Entonces Satanás no se le presentó como creyeron Adán y Eva. ¿Sabe cómo creyeron Adán y Eva que se le iba a presentar Satanás? Dice el consejo inspirado, como un ángel. Va a venir como un ángel. Pero Satanás no llegó como un ángel. Llegó disfrazado. Dice que utilizó a la serpiente como un medio, mediante el cual él iba a obrar. Él iba a hablar y habló. ¿Y por qué utilizó la serpiente Satanás? Es una buena pregunta. Porque ahí está la respuesta. Dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales que había hecho Dios. Pero la palabra astuta aquí, según estudiando bien esa palabra en el original hebreo, tiene dos connotaciones. Una es para aplicarla en términos favorables y otra también en términos desfavorables, ¿verdad? Pero aquí, en principio, la astucia de la cual está hablando la palabra de Dios era de que la serpiente era muy inteligente, pero muy inteligente, no era mala, su carácter no era malo y deformado como ahora. Después del pecado, por la maldición, es que la serpiente ahora es como es, no era así. Dice que la serpiente era una de las más bellas criaturas que Dios había hecho. Entonces, y la utiliza porque era astuta. Hoy Satanás, los instrumentos humanos que utiliza a los más inteligentes, a los más astutos, a los más sagaces, los utiliza, a los más hábiles, a los que tienen mente más abierta, son los que utiliza Satanás. No utiliza a cualquier persona Satanás para hacer su obra. Necesita él gente inteligente, gente sagaz para poder trabajar con él y ser un agente de él. Sigamos en el relato, sí.
Viene Satanás y se le presenta a la mujer. Bueno, aquí desobedecieron, ¿verdad? Porque se separaron. Desobedecieron a Dios porque ellos se separan. Entonces al separarse hay menos fuerza. Entonces Satanás entró cuando miró que se separaron. Esta es la oportunidad de y penetró. Llegó al árbol, ¿verdad? Que era el único punto donde Satanás podía tentar a la pareja, en el árbol. De ahí no había otra manera en la cual podía él llegar. Pregunta. Dice, Dios les dijo, ya traduciendo, Dios les dijo que no comieran de ese árbol. Hace una pregunta Satanás muy desorientadora. Una pregunta aparentemente sencilla, pero que llevaba una astucia. Y llevaba una mezcla de verdad y mentira. Satanás por eso es astuto, te mezcla la verdad y te mezcla la mentira, de manera que no la puedas discernir así con los ojos humanos, sino con la mente divina, nada más. Entonces dice, le pregunta a Eva, Dios les dijo entonces que no comieran del árbol del huerto. Entonces la mujer entra al diálogo con él, pues con el medio, pues, con Satanás, con el medio que es la serpiente, es con Satanás directamente, y le responde la serpiente. Le responde la mujer, sí, es que él nos dijo, dice, de que podemos comer del fruto, de todos los frutos que hay aquí, menos del fruto del árbol, el bien y el mal. Entonces entra Satanás a su pregunta ya, con la cual hizo caer a la mujer. Y le dice, no, le dice, no vas a morir, le dice, eso no es cierto. Cuando dijo no vas a morir, ¿qué quiso decir? Que Dios era un mentiroso. ¿Dejó en mal a Dios? No vas a morir, le dice. No, le dice, ¿sabes por qué no vas a morir? No, porque Dios sabe de que si vos comes eso vas a ser como Él. Vas a ser como Dios. Entonces Dios no quiere tener un rival. Dios no quiere que seamos como Él, dice. Y entonces entró, ¿verdad? Esa fue la caída. Es importante esto en el tema. Y vamos a volver, bueno, miremos 2 de Timoteo 2:14, es importante, a ver ahí eso, que nos ayudaría un poquito ese versículo. En 2 de Timoteo 2:14, ahí habla, ¿verdad? Para volver al primer versículo que comenzamos cuando estudiábamos, cuando iniciamos el estudio. Repito, 1 de Timoteo, capítulo 2, el verso 14 nada más. La palabra de Dios dice lo siguiente. Vamos a leer el 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Dice el versículo 14, Adán no fue engañado. ¿Quién fue engañado? Sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es verdad lo que dice Pablo en el Génesis, comprueba lo que dice el Génesis, ¿verdad? Sí, 1 de Timoteo. Dije segunda, ahí me disculpan, es primera, ¿verdad? 1 de Timoteo 2:14. Sí, 1 de Timoteo 2:14. Bien, volvamos a Apocalipsis 12:12, que es el versículo que teníamos. Y en Apocalipsis 12:12 está hablando, ¿verdad? No lo vamos a leer, solo volvamos. Está hablando de que la palabra, de que el diablo desciende con gran ira en este tiempo final, porque él sabe que le queda poco tiempo. Y la arma que utilizó el diablo en el cielo para engañar a los ángeles fue la mentira. El arma que utilizó el diablo aquí en la tierra al principio para engañar a la primera pareja fue la mentira, fue el engaño. Y el diablo tiene para el tiempo final también esa misma arma que la va a utilizar con mayor empeño y con mayor fuerza, ¿verdad? Bien, vamos en Mateo 24, que estudiábamos la semana pasada. Vamos a ir ahí a San Mateo capítulo 24, en el sermón profético de Jesús. Y vamos a ver en ese último sermón, como decíamos el sábado pasado, que ese fue el último sermón que Jesús pronunció, ¿verdad? Fue en la semana de su muerte. Y en Mateo 24, en respuesta a la pregunta que Jesús hace, que le hacen los discípulos a Jesús en el verso 3, vamos a leer el verso 3. Dice el verso 3
de Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, pregúntala, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús, no meramente vamos a hacer un estudio de Mateo 24, solamente vamos a mencionar algunos versículos interesantes para el estudio de hoy. Y Jesús, después de la pregunta que le hacen los discípulos, él comienza a delinear una serie, ¿verdad?, de señales que hablan de la segunda venida. Él comienza a delinearla y comienza a hablar de las señales de guerra, de las señales de hambre, habla de las pestes, habla de los terremotos y habla de la maldad y habla de muchas cosas. Pero hay una señal importante ahí que él la menciona varias veces en el capítulo. Hay una señal. Y esa señal tiene que ver con el engaño de Satanás en estos últimos tiempos. Los engaños religiosos. Es más, en 4 versículos de ahí en Mateo, que los vamos a mencionar, en esos 4 versículos aborda el tema del engaño. Cristo Jesús para este tiempo. Es decir, Jesús enfatiza, la señal que enfatiza más en Mateo 24 es la de los engaños espirituales en los últimos días. Más que la peste, más que la guerra, más que el hambre, la verdad, el engaño que iba a haber en estos últimos días y cómo Satanás iba a tratar de engañar a todo el mundo. Vamos a Mateo 24, 4, primero y 5. Ahí aparece la primera vez y comenzando con la primera señal que Cristo describe es el engaño. Es la primera. Antes que la guerra, antes que la hambre, las catástrofes, etc. Leo el 4. Respondiendo a Jesús a la pregunta que le hacen los discípulos en el verso 3, les dijo, mirad que nadie os engañe, oiga bien, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Cristo advierte la primera señal, miren, vienen falsos profetas, vienen falsos cristos, van a haber falsas religiones, van a haber falsos sistemas religiosos, que Satanás por medio de esos falsos sistemas religiosos, por medio de esas falsas religiones, por medio de esos falsos hombres, va a tratar de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Sigamos en el versículo que sigue, el 11. Miremos el 11, verso 11, que más dice, Cristo vuelve a recalcar Jesús. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a ¿cuántos? ¿A cuánto van a engañar los falsos profetas? Muchos. Eso es importante. Van a engañar a muchos. Esto es importante. Engañar. El engaño es a muchos. ¿Y qué significará muchos? Cantidad inmensa. Quiere decir que el engaño va a engañar a la mayoría de la gente en la tierra, los va a engañar Satanás en este último tiempo. Sigamos en los versículos, pues estábamos en el 11, vamos al 24, que es el más categórico y más clave. ¿Qué dice el 24? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y qué más dice? ¿Y harán qué? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. Qué interesante esto. Ahora, hermano, voy a borrar un poquito aquí y quiero escribirle algo interesante para que miremos, ¿verdad?, cómo Satanás va a engañar en el tiempo final y casi, no lo engaña, casi a los escogidos, pero no logra engañar al remanente fiel. Tenemos que partir de algo. La palabra Satanás, ¿de dónde viene? Dice que la palabra Satanás viene de una palabra hebrea, Satán. Y esa palabra hebrea, ¿saben qué significa la palabra hebrea Satán? Adversario. Importante lo que vamos a escribir ahorita. Pero también, ese es en el Antiguo Testamento. Esta palabra, ¿verdad?, es en el Antiguo Testamento porque es en hebreo. Pero en el Nuevo Testamento, la misma palabra, ¿verdad?, viene del griego diablo. O sea, la palabra Satanás, Satán,
es en el griego, en hebreo, perdón. Y diablo es en hebreo, en griego en el Nuevo Testamento, en griego. ¿Y saben qué significa? Acusador. Acusador. Significa calumniador. Significa engañador. Por eso le pusieron así. Engañador. Pero ya en su significado literal dice que diablo es el gran enemigo de Dios. Gran enemigo de Dios y del hombre. Dice ahí el diccionario bíblico. Y del hombre. Es interesante por qué le pusieron a ese ser angelical diablo cuando él cambió su naturaleza, su carácter. No le pusieron porque Dios quiso, le voy a poner diablo, le voy a poner Satanás, no, porque ese fue su carácter, el transformado. ¿Cuál es el nombre primero de Satanás antes de su caída como ángel? Lucifer. ¿Y qué significa Lucifer? Portador de luz. ¿Por qué era portador de luz? Era el querubín cubridor que estaba frente al trono, a la orilla del trono. Era el que tenía más luz, era el que reflejaba más la gloria de Dios, era el más inteligente, era el más bello. Por eso Lucifer, Luzbel también. Lucifer, portador de luz. Qué interesante eso, ¿verdad? En Isaías 14:12, me gustaría que lo buscáramos, ahí aparece algo, ¿verdad? Le dice lucero de la mañana. Isaías 14, versículo 12, vamos a buscar. Ahí aparece, describe a Satanás como el lucero de la mañana, ¿verdad? Y un lucero, una estrella que emite luz, ¿no? Emite luz. Repito, Isaías 14, versículo 12. La Biblia, ¿verdad? Isaías 14:12 dice el verso 12, ¿cómo caí? En la versión 60, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Hasta ahí vamos a dejarlo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Así se llama, así era antes, era un lucero, una luz, ¿verdad? Pero después Satanás ese ángel se volvió enemigo de Dios y se le conoce como Satanás, Satán, diablo, adversario, engañador, calumniador. Muy interesante, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo. Dice que el diablo, ¿verdad?, va a engañar a muchos. Y vamos a Apocalipsis 12:9. Vamos a en la Biblia, Apocalipsis 12, versículo 9. 12:9. Lucifer, portador de luz, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 12:9. Vamos a borrarlo aquí. Vamos a seguir escribiendo. Apocalipsis 12:9, vuelvo a repetir. ¿Puedo borrar aquí? Vamos a escribir un poquito más grande, tal vez muy pequeña. 12:9, busquemos en la Biblia, hermano, y dice la palabra, ahí hay algo interesante en Apocalipsis 12:9, que lo dije hace poco, lo mencioné ese versículo. Dice el 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Cuándo fue eso? Cuando fue arrojado a la tierra. ¿El cual engaña a quién? Oiga, mire bien. Mateo 24, Jesús dijo que iba a engañar a ¿cuántos? A muchos. ¿Y qué significa engañarás a muchos? Vamos a escribir aquí lo que dijo Jesús en Mateo 24. Vamos a escribir lo que dijo Jesús en Mateo 24. Dijo Jesús dice que iba a engañar a muchos. Juan dice en Apocalipsis
¿Qué es lo que dice Juan el 12:9? ¿A cuántos engañaría? Dice. Al mundo entero. Solo un remanente le va a capear. Los que guardan los mandamientos de Dios son los únicos que lo van a capear, pero el remanente, no todos los que guardan los mandamientos de Dios. A veces nosotros creemos en ese versículo, el que guarda los mandamientos de Dios, que todos los que guardamos los mandamientos de Dios vamos a ser salvos. Si los guardamos verdaderamente como debe de ser, sí, pero no por profesión, ¿verdad? Sino verdaderamente si lo aplicamos y lo practicamos en nuestra vida práctica. Bien, no solo porque pertenezcamos a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Entonces Jesús dijo, engañará mucho, y Juan dice al mundo. Dice a casi a todo el mundo. De ahí lo dice, engañará al mundo entero. Al mundo entero, dice. Ahora, viene una pregunta. ¿Cómo será presentado si dice que el engaño, Satanás va a engañar al mundo entero? Ahora la pregunta es, ¿cómo va a engañar al mundo entero? ¿De qué manera va a engañar al mundo entero? La pregunta es, ¿cómo será presentado ese engaño? Podemos plantearla. ¿Cómo será presentado ese engaño? ¿A través de qué? En otras palabras, pues. La Biblia da la respuesta y después el consejo inspirado, que más tarde lo vamos a citar. Volvamos a Mateo 24:24. Nos ayuda, y después Apocalipsis. Mateo 24:24 de nuevo. Y ahí hay unas palabras interesantes en ese versículo. Volvimos a Mateo 24. Amén. Bien. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán, ¿qué dice? Grandes señales y prodigios. Esa palabra es muy interesante. Prodigios. Es interesante esa palabra. No sé si en la versión moderna, ¿cómo aparece la palabra? Ah, bueno, aparece ya traducida. Prodigios, prodigios. ¿Verdad? ¿Qué significa esa palabra prodigio? Es muy interesante ver su significado para que entendamos el texto, el versículo. Originalmente hablando, prodigio significa algo extraño. Algo extraño significa prodigio. Significa algo extraño provocado. Asombroso. Eso significa prodigio. Entonces quiere decir que las señales que haga Satanás, los prodigios, va a ser algo asombroso, algo extraño, algo sobrenatural, ¿verdad? Algo asombroso. Eso significa, ¿de qué manera va a engañar Satanás al mundo? Con algo asombroso, con algo sobrenatural. Lo está diciendo la palabra de Dios. Nos va a ayudar Apocalipsis 13. Vamos a Apocalipsis 13, en el capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a ver algunos versículos, pero quiero explicar un poquito algo rápido, algunas cositas de Apocalipsis 13, porque yo sé que hay hermanos visita aquí y este tema, pues, esta parte de la profecía, pues, no la conocen muy bien. Apocalipsis 13, explicada así rapidito, habla de dos bestias. Primero, la bestia que sube del mar, descrita en Apocalipsis 13, del 1 al 10, y después otra bestia que sube de la tierra, descrita en Apocalipsis 13, del 11 al 18. Para entender qué significa la palabra bestia en profecía, tenemos que irnos al libro de Daniel, pero no lo vamos a ir a buscar por el tiempo. En Daniel 7 habla de 4 bestias proféticas. Una era como león, otra era como oso, otra era como
leopardo, y la última era una bestia diferente a la otra, como de hierro, bien horrible y fuerte. Después Daniel comienza a explicar, identificar a cada una de las bestias, pero ahí menciona algo en el verso 17, no quiero que lo busquemos. Dice que una bestia representa un poder, un reino. Y las bestias que describe Daniel ahí son poderes seculares, poderes militares, poderes civiles, poderes políticos, como eran Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero aquí en Apocalipsis no son poderes civiles, las bestias. No son poderes seculares y políticos, no lo son directamente, pero sí están involucrados en la política. Pero sí son poderes religiosos. ¿Por qué son poderes religiosos? Por el contexto que habla de adoración. La palabra adoración que aparece ahí, no lo vamos a buscar, ustedes lo pueden chequear, implica religiosidad. Implica que es religioso el poder, pues. Eso implica. Y ahí dice, por lo menos el verso 4 del versículo 13, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia, dice. Ahí habla de adoración. El verso 8 habla de adoración a la bestia. La bestia es el poder, en este caso ya estudiado, ¿verdad? El poder católico romano, es la primera bestia. Y versículo 8 dice, la adoraron todos los moradores de la tierra. Habla de adoración. Pero vamos a la segunda bestia, que es la que nos interesa ahorita. La segunda bestia representa a los Estados Unidos, pero a través de las religiones en los Estados Unidos. De las religiones, del protestantismo que hay en Estados Unidos, que ahí está la sede, la cuna de los protestantes en los Estados Unidos, está en la sede de casi de todas las religiones del mundo. Ahí está la sede de los bautistas, ahí está la sede de los nazarenos, ahí está hasta la sede de los adventistas. La inmensa mayoría de la sede y el origen está ahí en los Estados Unidos. Después que vinieron muchas religiones de afuera, de Europa, ¿verdad? Después de la Edad Media, por el problema de la persecución papal, se radicaron ahí en los Estados Unidos, dice la historia. Entonces, aquí la segunda bestia habla de los protestantes, las iglesias protestantes en los Estados Unidos, está hablando. Y vamos a describir eso, vamos a Apocalipsis 13, versículos del 12 al 14. Vamos a ver qué es lo que va a hacer esa bestia, esos protestantes, esas religiones protestantes que va a utilizar el diablo, ¿verdad? Para engañar. El diablo utiliza en este tiempo final esas dos bestias para engañar a todos los habitantes de la tierra. Miremos el verso 12. Hablando de la primera, vamos a leer el 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Versículo 12. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia, que es del papado, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Eso está en el futuro a través de la ley dominical. Y engaña, aquí viene la clave. 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Qué interesante. Quiere decir que este poder religioso, ¿verdad?, representado por la bestia que sube de la tierra, que representa a las religiones protestantes apóstatas que cayeron de la verdad en los Estados Unidos, esta bestia, a través de esta bestia el diablo va a engañar. Va a engañar. Y está engañando ya. Pero el engaño va a ser mayor en el tiempo final. Está engañando ya. ¿A través de qué va a engañar? Señales y prodigio. ¿Y qué es señales y prodigio? Milagros. 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 Dice en la versión moderna, está bien descrito. A través de milagros,
¿De dónde van a venir esos milagros si va a engañar? Del diablo. Y esos milagros van a tener una máscara o un manto religioso, ¿no? Porque la gente va a creer que esos milagros vienen de Dios, pero en realidad vienen del diablo. Pero el diablo usa este sistema religioso utilizando el nombre de Dios, utilizando la adoración a Dios, invocando la adoración a Dios en el nombre de Dios, pero es al nombre del diablo. Y la gente mucho no se da cuenta porque no estudiamos las Escrituras bien. Es muy interesante esto, ¿verdad? Pero también nos va a ayudar Apocalipsis ahí nomás 16. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Vamos a leer la sexta plaga. Versículo 12. El 13 y el 14. Más rápido. 16, 13 y 14. Dice lo siguiente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué? De rana. Pues son espíritus de ¿qué? Que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla, que es el gran día de Dios Todopoderoso. Es importante esto, ¿verdad? Y ahí aparecen 3 personajes. Ahí aparecen 3 entidades. Ahí aparecen 3 nombres. Y estos 3 se unen. Se unen del dragón. ¿Quién más? La bestia. ¿Y quién más? Falso profeta. El trío satánico le llama esto. Satanás sabe, conoce de los 3 seres celestiales, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo lo que Dios hace, Satanás lo falsifica. Entonces Satanás creó una trinidad satánica también. Aquí lo tenemos. Ahí está la trinidad satánica. Falso profeta. Al estudiar las Escrituras, no da tiempo de hacerlo, ya lo hemos hecho en otros. Al estudiar las Escrituras, el dragón dice la Biblia que representa a Satanás, 12:9 de Apocalipsis, pero en el 12:4 de Apocalipsis también dice que el dragón representa al Imperio Romano, o sea, un agente que utilizó el diablo para lanzarlo contra la iglesia y matar a Jesús. No tengo tiempo de leerlo. Pero también el dragón, en el tiempo final, es utilizado como un poder, que ese poder es el espiritismo, el engaño. En Apocalipsis 16, dragón representa el espiritismo. La bestia, ¿quién es? Papado, ¿no? Sistema católico romano, pues. ¿Y el falso profeta quién es? Protestantes apóstatas. Primero en los Estados Unidos, después en todo el mundo. ¿Qué significa apóstata? Que han caído de la verdad. Pregunto, ¿una iglesia que guarda el domingo está en la verdad o está en la mentira? Entonces, ¿una iglesia cómo? Caída, apóstata. Entonces, todos los protestantes son apóstatas. En iglesia caída, cayeron de la verdad. Entonces, estos apóstatas, unidos con el poder católico romano, a través del diablo, utilizando los milagros espiritistas, utilizando estos 2 poderes, engañan a todo el mundo. Y a ese sistema se le conoce en Apocalipsis 17 y 18 como Babilonia. ¿Verdad? Pero en Babilonia hay una madre y hay hijas, ¿sí o no? ¿Quién es la madre? Catolicismo, ¿no? ¿Quiénes son las hijas? Apocalipsis 17. Las hijas de la ramera, ¿quiénes son? Las iglesias caídas protestantes, ¿verdad? Iglesias caídas. ¿Entendemos todo eso, hermano?
Por lo menos los hermanos que lo están escuchando por primera vez y otros que lo han visto así rápidamente. Entonces ahí vemos cómo el diablo, qué poderes va a utilizar el diablo para engañar a la gente en el tiempo final. Y otra cosa quiero decirles rápidamente. El diablo no va a venir abiertamente a engañar con brujerías abiertas, con hechicerías abiertas, como lo hacía en el antiguamente. El diablo va a utilizar los poderes en las religiones. Eso es lo que vamos a estudiar durante todo ese seminario. En las mismas religiones el diablo va a engañar a la gente. Y las está engañando ya. Pero en el tiempo final los milagros van a ser con mayor fuerza, ¿verdad? Ya lástima el tiempo, ya vamos a ir terminando esta primera parte, ¿verdad? Solamente voy a leer una cita rapidito, o lo podemos dejar pendiente para la segunda parte, creo más bien. Vamos a dejarlo pendiente para la segunda parte, mejor por el tiempo, ¿verdad? Y vamos a continuar en la segunda parte, pues, porque hay mucho que leer ahí y mucho poco tiempo. Vamos a orar para terminar esta primera parte, hermanos. Pedir la bendición de Dios por habernos dado palabras de vida en esta mañana. Gracias, querido Padre Celestial, por habernos ayudado en esta mañana, en esta primera parte, a estudiar tu palabra, a descubrir los engaños satánicos de los últimos días que Satanás tiene preparado contra el mundo y principalmente contra la iglesia de Dios, que es el blanco de él. Permite que los que estamos aquí estudiando tu palabra, todos los que hemos venido, podamos salir edificados con este estudio y satisfechos con la palabra inspirada que tú nos das en este día. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos esto. Amén.